Shalom, Jabarim, Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a la continuación de los estudios y en este caso del Evangelio según Yohanan. Vamos a verificar que estemos conectados por YouTube. Me estaba demorando porque estábamos precisando asuntos de conectividad. Estamos también teniendo una ola de calor aquí ahora mismo en Europa. Con vientos del Sahara que sobrepasan hoy los 40 grados seguramente. Y bueno, aquí estamos. Gracias por estar allí siempre apoyándonos con su ánimo, ¿verdad? Con el deseo de seguir estudiando. Y bueno, vamos a ir directo al grano. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Hemos visto la primera parte hasta el versículo 7. Vamos a empezar por allí. Saludos ahí a Yasmín, Esteban, Rosales, Marta, Mario, Belia, todos los que están ahí siempre atentos. Y bueno, entonces hemos estado hablando acerca de cómo Mashiach, especificaba, ¿cierto? Especificaba quién era él. Lo decía de muchas maneras, muy sabiamente, no como ellos querían, no como ellos capciosamente a veces le preguntaban, porque precisamente querían que él dijera alguna declaración, sacarla de contexto y luego acusarlo delante de los romanos o delante del imperio, ¿de acuerdo? Entonces Mashiach se guardó de hablar muy bien estratégicamente, y eso era lo que más a ellos les enardecía. Entonces vamos a continuar a retomar lo que habíamos dicho en el versículo 7 y dice: les dijo entonces otra vez Yehoshua: amén, amén, digo a ustedes que yo soy la puerta de las ovejas. Antes ha dicho que si alguno no entra por la puerta es ladrón y salteador. Entonces ahora especifica que él es la puerta. Y mira la especificación que dice a continuación: todos los cuales vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, pero no los escucharon a ellos las ovejas. Bueno, o el rebaño, ¿no? Los del rebaño. Entonces, en este caso, debemos recordar la alusión que hay a esta situación en, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se le interroga a Gamaliel, se le llama a consulta o a consejo, y entonces Gamaliel insta a que no se le preste demasiada, atención, porque él parte de un supuesto, y él dice: sí, ya me están diciendo que en YouTube se está cortando. Ese era el problema que estaba tratando de atender. Algo estaba ocurriendo con la transmisión por el PC. Voy a tener que repararlo. Así que me voy a salir de YouTube y voy a quedarme solo aquí por el Facebook. Ya después subiré el vídeo cuando lo descargue y todo lo demás, ¿ok? Bien, sí, porque luego me desconcentro tratando de atender eso allí. Entonces recordemos que Judas el Galileo era, uno de los que había citado Flavio Josefo en sus obras Antigüedad de los Judíos y Guerra de los Judíos. Y también habían otros, el egipcio le decían, ¿de acuerdo? Que también estaba liderando un proceso mesiánico, porque en la sazón estaba la figura de Mashiach asociada a la liberación del pueblo romano, del pueblo judío de parte de los romanos, ¿no? Estaba el tema de la emancipación, y esa fue la figura y el carácter mesiánico que se labró en ese momento, ¿cierto? El que sea el Mashiach tiene que liberarnos de los romanos, tiene que liberarnos, tiene que todo. Y resulta que se les olvidó definitivamente que Mashiach tenía que venir primero que todo a hacer la reconciliación con el pueblo, a efectuar reconciliación del pueblo para con Dios. Porque de nada serviría, por ejemplo, haber libertado al pueblo de los romanos, del dominio romano, y que el pueblo estuviese condenado delante de Hashem. Entonces sopesa esas variables. Ahora, todos nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? El pueblo judío hasta el día de hoy se esconde detrás de una fortaleza, que es una pregunta que hacen ellos y que tenemos que nosotros meditar sobre cómo respondérsela sabiamente y con la Torá, sobre todo.
y es que ellos dicen, si Joshua es Mashiach, ¿por qué el mundo sigue igual? Porque ellos, digamos, se han preparado mentalmente de todas las generaciones, alimentados con este tema de que cuando Mashiach venga el mundo cambiará. Y eso suena razonable. No podemos decir que eso es una incoherencia o algo por el estilo. Eso sí que suena razonable. Ahora, lo que tenemos que decirles, sí, eso es cierto, pero mira, tienes que ver que primero tenía que darse este proceso para luego darse el segundo. Y responder a esa situación honesta y francamente no es muy fácil. Así que todos tenemos que tener en mente el escenario en el que nos vamos a enfrentar algún día con un judío y nos va a salir con esta pregunta y vaya que nos vamos a quedar como en blanco. Sobre eso es que tenemos que trabajar. Entonces, él les está diciendo aquí, en ese momento histórico, dice, mira, todos los que han venido antes no eran Mashiach y quedaron ¿qué? Aplastados, quedaron avergonzados, quedaron dispersados. Los que le seguían, sus ovejas, quedaron dispersadas. Entonces dice a continuación, yo soy la puerta. Lo repite una vez más. Enfatiza en esto, yo soy la puerta. De hecho, si vamos al Salmo 118, fíjense que ahí hay una alusión interesante al tema de la puerta. Ya les voy a confirmar la cita, que creo que es el 116 o 118. Dice, dice, esta es la puerta de Hashem. Sí, aquí, en el versículo, vamos a ver, el 20, 118, 20, dice, esta es la puerta de Hashem, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, porque me has oído y fuiste para mí salvación, porque me has humillado. Entonces, ¿qué pasa? Mira que el 22 lo dice, la piedra, o sea, él es la puerta y también es la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Hashem es esto. De parte de Yud-He, Vav-He. Y esto nos va a introducir hoy un tema interesantísimo, que es que tenemos que aprender nosotros a pensar como se pensaba en este momento en respecto a los nombres de Hashem. Hablemos, y voy a hacer un resumen como el siguiente. En hebreo, para referirnos al Ser Supremo, al Todopoderoso, ¿de acuerdo? Usamos la palabra Eloah. Eloah es como decir Dios con D mayúscula en castellano. Ya está, Eloah. Ahora, cuando empezamos a usar, bien sea de los nombres de Dios, bien sea Elohim, bien sea Yud-He, Vav-He, bien sea El Shaddai, El Elión, etc., son atributos. Todos los nombres son atributos. O sea, Eloah, según la tradición judía, por ejemplo, el comentario del libro de Números, cuando en la parashá que leíamos salieron los 70 varones a profetizar, ¿se acuerdan? De estos 70 varones que salieron a profetizar, dice el comentarista Ibn Ezra que es conforme a los 70 nombres del santo bendito él. ¿Cómo así que 70 nombres? 70 atributos, 70 famas. Hablamos de nombre, hablamos de etiqueta. Por ejemplo, hoy la tecnología nos permite entender un poco mejor ese concepto porque usamos la palabra tag. Un tag es una palabra asociada a un contenido. Si yo pongo un vídeo en YouTube, entonces pongo palabras asociadas, supongamos salvación, evangelio, Yohanan, comentario, Biblia, tal. Son palabras, atributos que están contenidos en ese vídeo. Que esas palabritas no explican todo lo que es el vídeo, pero te dan indicios de qué trata o a dónde va, cuál es el género de ese vídeo. ¿Ok? Entonces, Eloah es el vídeo, supongamos. Todos los demás son nombres, son tags, son palabras asociadas a ese Ser Supremo. Ahora, este Ser Supremo desde la antigüedad, de los primeros tags o nombres o famas que utilizó, es el que tenemos en Génesis, que es por ejemplo Elohim. Voy a quitar esto que no lo estoy usando. Elohim, que sería, como lo hemos dicho, el amor entrañable. Bien lo decía Ibn Ezra en su comentario, Elohim es Rahamim. Rahamim es amor entrañable. Y no es porque lo diga Ibn Ezra, es que ya Juan lo dijo también, Dios es amor.
O sea, siempre que tú veas la palabra Elohim en hebreo, entonces puedes pensar automáticamente en Rahamim, que es amor entrañable. Elohim es Rahamim. Ahora, otro nombre que se reveló luego en el capítulo 2 de Génesis fue el nombre de Yud-He-Vav-He, que es el tradicional tetragrámaton, el Shem HaMefurash, como se llama en hebreo. ¿Y qué representa entonces el Yud-He-Vav-He? Yud-He-Vav-He representa juicio. Es el atributo de juicio. Por eso desde la antigüedad, por ejemplo, se decía que Dios tenía 2 tronos. Y esto hay mucho más para contar. Entonces que en ocasiones Él se sentaba en el trono de Elohim y en ocasiones se sentaba en el trono de Yud-He-Vav-He. Qué curioso. Entonces ya tú aprendes a ir pensando que estos son etiquetas, son nombres. Y por eso puedes hablar en tercera persona. Por ejemplo, puedes decir, Eloah se sentó en el trono de Elohim. Si yo lo digo así, entonces pareciera que, si yo digo el trono de Elohim como que, entonces es otra persona. No, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que el único y soberano Dios se ha sentado en el trono llamado Elohim, que es amor entrañable. Y también puedo decir, Eloah se ha sentado en el trono de Yud-He-Vav-He. Entonces no estoy hablando de que hayan 3, ¿de acuerdo? No estoy diciendo ahora, mira, Yud-He-Vav-He es uno, Eloah es otro y Elohim es otro. Mira cómo suena en castellano. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que aprender a pensar que hay el único y sabio Dios, como dice Pablo, creo que es a Timoteo, al único y sabio Dios sea toda la gloria. Entonces, Eloah es el único y sabio Dios. Tiene nombres. Los más famosos, Elohim, Hashem. Elohim, el amor entrañable o misericordia, Hashem, el juicio. Entonces, aquí en el Salmo 118, para hacer el ejercicio, dice en el 20, esta es la puerta de Yud-He-Vav-He, ¿de acuerdo? Esta es la puerta de Yud-He-Vav-He, los justos entrarán por ella, esta es la puerta de Yud-He-Vav-He. Quiere decir que si Mashiach dice que Él es la puerta de Yud-He-Vav-He, quiere decir que Él es la puerta del juicio. ¿De acuerdo? No es que Yud-He-Vav-He sea otra persona. Quiere decir que Él es la puerta por la que se accede al juicio del único y sabio Dios, que es Él, no hay otro. Entonces está diciendo, mira, yo soy el único y sabio Dios, ¿de acuerdo? Y he establecido que como todos tienen que comparecer ante mí en un tribunal, yo voy a establecer que para que vengan a mí se entre por esta puerta. Y esta puerta se va a llamar Yehoshua. Si no entran por esa puerta hacia mí, que soy yo el que está disponiendo que sea en ese orden, pues entonces son ladrones y salteadores, porque no se pueden acercar por otra. Yo soy el juez y yo soy el que decide cómo se entra aquí. Mírate tú, entonces no son 2. No es que ahora está Yud-He-Vav-He por acá y entonces Yehoshua por allá. Él es la puerta de Yud-He-Vav-He. No, es el único y sabio Dios que ha dispuesto una puerta. Que pudo haber dicho la puerta de Elohim. O sea que quiere decir que nos vamos a acercar a Él a través de una puerta que es el amor entrañable. Pero aquí está haciendo énfasis a través del juicio. Por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores era la cabeza de la esquina. ¿Cómo así la cabeza de la esquina? Yo lo expliqué hace mucho tiempo. Resulta que en los arcos antiguos, que se construían apilando piedras, la piedra angular era la que le daba el sostén a todo el arco. Eso es lo que se llama Rosh Pinah, cabeza de ángulo. Entonces todas las piedras se van acumulando, pero si tú no le pones la cabeza, se cae el arco automáticamente. Entonces esa piedra de cabeza la que impide que todo lo demás se caiga. Si quitas la cabeza, se cae todo. Es que son ilustraciones maravillosas. Entonces por eso dice, la piedra que echaron, que botaron los edificadores, era la que iba ahí. Era la que tenía la forma, el tamaño, el peso exacto para que el arco funcione, para que la puerta exista. Si quitas esa piedra y no pones la que es, el arco no funciona. No hay puerta. No hay puerta por donde entrar. Son ejemplos tan espectaculares de la
sabiduría y la sapiencia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a Juan otra vez, en el capítulo 10, y está diciendo en el 9, yo soy la puerta de Hashem, la puerta del juicio, por la que se pueden acercar realmente a mí en el día del juicio. Yo estoy aquí de anticipado, pero en el día del juicio nos vamos a ver cara a cara. He podido verlo, cómo se ve, digamos, esa situación. Por ejemplo, hay un programa que se llama El Juez Infiltrado, y el mismo juez acompaña a todos los empleados en el proceso de todo un día a ver cómo trabajan, y al final los encara y dice, yo soy tu jefe, ¿tienes algo que decirme? Claro, los empleados no pueden inventar nada, porque el jefe fue testigo todo el día de lo que hicieron, cómo violaban las leyes, cómo las reinterpretaban, cómo hacían su propia voluntad, y con cámara y todo además, porque el jefe se hace pasar que está como en un programa de estos de realities. O sea que todo queda registrado, imagínate. Entonces el mismísimo Dios está aquí en este momento histórico, en el nombre de Yehoshua, acompañando a la humanidad en su proceso de relación con la Torá. Y está captando cada una de los incumplimientos, de los abusos, de los aciertos y desaciertos, y todo lo está registrando. Entonces Él les dice, yo soy la puerta, tienes que entrar por medio de mí, por medio de este nombre. ¿Por qué? Porque allá en el día del juicio me vas a ver la cara y luego no quiero que seas avergonzado. Por eso es que dice la cita, todo el que creyere en Él no será avergonzado. El que exprese fidelidad, gracias por medio de y hacia Él, no será avergonzado. Pero si viene otro que no es el mismísimo y sabio Dios, sino que es un impostor, pues con qué caras y con qué méritos te vas a presentar. Por eso es que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. O sea, pueden usar el nombre de Yud-He Vav-He. Yud-He Vav-He, Hashem. ¿Acaso en tu nombre no hicimos milagros y no hicimos esto y lo otro y lo otro? Y Él les dirá, ¿cómo? Apartaos de mí, activistas de la iniquidad, de la no Torah. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque yo fui allá, dejé un nombre y a ustedes no les importó todo lo que yo signifiqué en ese nombre y buscaron establecer el suyo propio. Por eso es que uno de los nombres de Dios en la Torah es Tzidkenu, justicia nuestra. Y eso lo dice el profeta Jeremías. Dice, este será el nombre con que le invocarán. Adonai Tzidkenu. Yo creo que lo podemos encontrar rápidamente de pronto en Isaías 31. Si mal no recuerdo, ese versículo dice, y este será el nombre con que le llamarán Hashem Tzidkenu. Adonai, justicia nuestra. Voy a tratar de ubicarlo rápidamente porque es un versículo maravilloso. Está en... Voy a buscarlo. Esta no es la Biblia que suelo usar. Vamos a ver. Dice, y este será el nombre con que le llamarán Hashem Tzidkenu. Y es muy profundo porque entonces tú lo relacionas con Romanos, por ejemplo, y en Romanos 3:22 dice, ahora aparte de la Torá se ha revelado la justicia de Dios, que había sido atestiguada por la Torá y por los profetas. Miren, por ejemplo, vamos a ver en Isaías 33, en el 22, por ejemplo, que no es exactamente el versículo que estaba buscando, pero sí se relaciona. Dice, mire lo que dice 33:22, porque Hashem es nuestro juez, Hashem es nuestro legislador, Hashem es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él mismo, no iba a enviar a otro, Él en persona iba a venir. Y ahora, si ha revelado ese nombre, que es justicia nuestra, Hashem, justicia nuestra, entonces, ¿por qué otros van a querer establecer otro nombre distinto con que presentarse ante Él, sea el propio o sea de otro impostor, si ya Él heredó un nombre que es sobre todo nombre? Entonces tenemos que ir aprendiendo a ver la evolución, digamos, del proceso judicial. El único y sabio Dios ha venido aquí y ha dicho, yo soy la puerta.
si vas a entrar y tú aspiras a entrar ante el único y sabio Dios, como no sabes quién soy yo todavía, yo te estoy diciendo que entres por aquí, para que cuando entres por aquí y vayas al día del juicio, te encuentres conmigo otra vez. Eso es todo lo que está diciendo. No era complicado. ¿Para quién iba a ser complicado? Para aquel que quería establecer su propia justicia. Ese es el punto. Entonces, vamos a volver a Juan, capítulo 10. Dice, si alguno entra por medio de mí o a través de mí, ¿será qué? Será salvo. Ya lo está diciendo. Será salvo. ¿Y qué dice? Dice, y será puesto en, digamos, en resguardo, es el éucete, será liberado y saldrá, ¿de acuerdo? Y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Claro, porque está entrando por la puerta correcta. Ahora, ¿qué dice? El que es ladrón, ¿de acuerdo? No entrará, ¿de acuerdo? Uk-ergt y mejinaklepse. Dice, y no va a venir sino a robar. Dice, que dice que apolece, y entonces ese va a terminar, ¿qué? Desapareciendo, va a perecer. Yo vengo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mírate a dónde va llevando todo esto. Tenemos que ir aprendiendo a asociar la palabra salvación, vida, vida eterna. Que no es vida solamente en este planeta. Cuando dice vida en abundancia, está hablando inclusive en griego, usa la palabra perison. Perison significa como lo que está en el borde excediendo y más allá. Lo que está por fuera aún excediendo y más allá. Perison es Josim, para que la tengan perison, ¿sí? Mucho más allá de lo que ustedes pudieran imaginar, de lo que les satisfaría. Esto se parece, por ejemplo, a lo que dice en Romanos, lo que dice en Colosenses, Romanos 5:22, si mal no recuerdo, y también Colosenses, pero dice allá que cuando abundó el pecado, hiper abundó la gracia. Hyperhiperisiusen, utiliza justamente una palabra como esta, pero todavía mucho más grande. Entonces, mira la comparación que está haciendo. Si vas a entrar por tu propia cuenta, por tu propio nombre, por tu propia obra, prácticamente nombre es obra. Eso es otra forma de ir buscando equivalencias. Equivalencias que nos permitan, manipular en sentido positivo la palabra, manipular el texto, poderlo lidiar con él, poder trabajarlo. Porque a veces por falta de conectores, por falta de lenguaje, de vocabulario, entonces se nos hace difícil, ¿no? Acceder al texto, entenderlo. Pero ahora mira la cadena de sentidos que vamos armando. Eloah tiene 2 nombres y tiene muchos más, principalmente Elohim y Hashem, Yud-He-Vav-He. Ahora hay un nombre, sobre todo un nombre, que es el nombre de Yehoshua HaMashiach, que el mismo Eloah, el único y sabio Dios, ha revelado a la humanidad para que en ese nombre haya salvación. Ahora, él mismo ha venido aquí a revelarlo, ¿ok? Y ha dicho, si no entran por medio de mí, que soy la puerta, no hay salvación, no hay comida, no hay vida eterna. Entonces dice el verso 11, yo soy el buen pastor. Mira que está haciéndonos una comparación de sentidos, tal como ocurría, por ejemplo, con las figuras del templo, del tabernáculo. Porque si hacemos un recuento rápido, Yehoshua es el animal ofrecido, el corbán. Yehoshua es el mismo altar donde se quemaba el corbán. Yehoshua es el altar, es el sacerdote que oficiaba en el altar con relación al corbán. Y Yehoshua mismo luego es el mismísimo tabernáculo donde el sacerdote entraba. Y Yehoshua mismo es el propiciatorio, es la tapa de la caja donde estaban las promesas, y es allí donde Hashem hablaba. O sea que Él es todo. Por eso dice la plenitud del que lo llena todo en todos. Él está diciendo entonces que es la puerta, y ahora está diciendo que además es el pastor. Mira que te está dando figuras importantes. Primero te está hablando de la puerta
porque te está mostrando el camino por donde debes ingresar, la ruta. Pero luego te está diciendo, vale, ya te he mostrado la ruta, ¿cierto? Lo has entendido que es bajo este nombre. Pero resulta que no es solamente invocar el nombre de Yehoshua como tal. Es que te tienes que dejar pastorear por mí. Porque cualquiera, como alguien me lo dijo, o sea que entonces cualquiera viene e invoca el nombre de Yehoshua y ya está. Ya soy salvo. Creo que fue uno de los hermanos del País Vasco, creo que si ve el video se va a acordar, que tenía una conversa muy curiosa con un musulmán. Entonces el musulmán le decía, para yo ser cristiano entonces nada más tengo que decir que creo en Jesús y ya, ¿verdad? Y el hermano decía, no es tan fácil como crees. Es que esto es una cosa más profunda. No, yo soy cristiano, ya digo que Yehoshua es el Mesías y punto. Así no es. Es que tienes que ser pastoreado por Él. ¿De acuerdo? Tienes que ser pastoreado por Él. Si no eres pastoreado por Él, si no, te sometes a su tratamiento, bajo su guía, a su direccionamiento, de nada sirve que digas, sí, Hashem es mi pastor. Porque muchos repiten y se saben de memoria el Salmo 23. Y lo dicen, ¿verdad? Muchos dicen, Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor, Yahweh es mi pastor, Yahuwah es mi pastor, Jesús es mi pastor, Yehoshua es mi pastor, Yahushua es mi... Todo el mundo lo dice. Pero, ¿de verdad quién es el que tiene capacidad o credenciales para decir y demostrar eso? El que se deja tratar. Yo puedo decir, yo soy empleado de Microsoft, ¿cierto? ¿Quién me lo impide? Yo lo puedo decir. Ahora, ¿cuándo lo voy a demostrar? Mira, aquí está mi credencial, este es mi contrato laboral, este es mi desempeño en la empresa, estas son mis funciones, esto es lo que yo hago. Pero cualquiera dice, yo trabajo en Microsoft, yo trabajo en Apple, yo trabajo, no sé, en Amazon. Decirlo es muy fácil, demostrarlo es donde es el todo, demostrarlo es el todo. Entonces, como decía hace un momento, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, me dirán. Existe una gran diferencia entre el decir y el llamar. Decir cualquiera, llamar solo el que de verdad ha acontecido Dios en su corazón. Pero el decirlo cualquiera me dirá aquel día. Bien, entonces dice, yo soy el buen pastor. Ahora, aplicando la misma lógica, cualquiera dice eso, yo soy el buen pastor. ¿Dónde lo vas a demostrar o cómo lo vas a demostrar? Lo que dice a continuación. El buen pastor da su nefesh, da su pescuezo. En griego sale la palabra psige, que es el equivalente de nefesh en hebreo. Y hemos hablado que nefesh es el pescuezo y que por simbología representa toda tu vida, tu cuerpo físico, que no es una cuestión filosófica, y aquí es muy literal, porque dice, el buen pastor da su pescuezo, ¿de acuerdo?, a cambio del rebaño. Y eso era literal, porque por ejemplo ya tenemos una imagen de esto en David. David, cuando está en cierto momento, de discurso, dice, vaya, tu siervo se enfrentaba con el león, con el oso, y le arrancaba la oveja del que se la quería llevar. Ahí lo está viendo. David no pensaba en su propia humanidad, no pensaba en su propia integridad física, y no le importaba si era un león o era un oso. Él iba hacia allá y la arrebataba de la boca del león o del oso, y le quebraba la quijada, y le arriesgaba y exponía su vida por causa de la oveja, que era apenas un animal. Óigase bien, era apenas un animal que podía decir, bueno, que se lo lleve, ya está. Ahora, cuánto más Kal Vajomer, cuánto más Mashiach, que nos ve a nosotros y que no somos unas cualquiera ovejas. Él mismo dio testimonio. Si vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado del pajarito del campo y le da alimento y todo, cuánto más de vosotros que no sois como los simples pajaritos, o que soy más que simples pajaritos. Entonces, si David hizo eso
por un simple animal, que lo he dicho varias veces, que la oveja es como un animal un poco desapercibido de la realidad, ¿cierto? Y aún lo hizo por esa oveja. Ahora imagínate qué no haría Él por nosotros, que somos más que muchas ovejas. Para Él, ¿no? Para Él, no porque intrínsecamente lo seamos, pero Él nos ve así. Muy bien, entonces dice, ahora aquí quiero recalcar otro punto, y es que en el Talmud de Babilonia había otra historia donde se decía que venía el lobo y había un pastor con las ovejas, y resulta que el pastor tomaba a la oveja más gorda y se la tiraba al lobo para que el lobo se entretuviera con esa oveja y él escaparse con las demás. ¡Wow! Que cualquiera diría en el mundo real, bueno, eso tiene lógica. ¿Quién se pone hoy, repito, en su sano juicio, dentro de lo socialmente aceptable, quién se pone a pelear con un león para defender una oveja? Vamos, que cualquiera te diría, oye, pero tú eres tarado. Deja que se coma la oveja y ya está, es una sola. Y ve y huye con las demás. ¿De acuerdo? Fíjate, pero resulta que él no actúa de esa manera. Él actúa rayando en lo que es irracional para nosotros. Por eso dice que lo insensato, entre comillas, lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Porque donde nosotros empezamos a categorizar algo como irracional, es ahí donde está empezando apenas la sabiduría divina. Por eso es que es locura para el que escucha, porque no lo entiende, porque esta cosa se tiene que entender a través y con la mente de Mashiach. Entonces, él está diciendo aquí que el buen pastor da su propio pescuezo, su vida íntegra, por las ovejas, por el rebaño. Dice, el que es asalariado y que no es pastor, y de quien no son las ovejas, ve que viene el licón, el lobo, el licaón, y que huye, y las ovejas también son dispersadas, ¿de acuerdo? Y el lobo arrebata, ¿de acuerdo? Y se las lleva. Dice, porque es asalariado y no le importa lo que pase con las ovejas. Ya está. ¿Por qué? Porque los que son asalariados y no tienen ese sentido de pertenencia, por ejemplo, que lo usan mucho en el mundo, ¿no? El sentido de pertenencia, ¿qué tal? Los que son asalariados reciben lo suyo. Por eso Yehoshua decía, ya recibió su recompensa. Si lo que quieres es que te digan rabí, si lo que quieres es que te digan maestro, si lo que quieres es que te reconozcan como la superfigura, el super influencer, el sabiondo de la Torá o el sabiondo del Evangelio, el apóstol, porque es que, vaya que ahora yo creo que ya no hay límites para los nombres que se ponen los grandes influencers, los grandes asalariados, los que buscan su propia recompensa. Los que buscan su propia recompensa no les importa lo que pase con el rebaño. ¿Por qué? Porque vienen y te dicen cualquier cosa, cualquier mediocridad, cualquier anécdota, y ya están, y se van, se llevan su reconocimiento, y la vida de las personas continúa igual, porque no les enseña. Por eso es que dice que las ovejas que entren por él, entrarán y saldrán y tendrán ¿qué cosa? Pasto. Y mira qué curioso es, qué bonito y qué juego de palabra, que la palabra pasto que sale en el versículo 9, en griego, es nomen, que hace juego con nomos, que es Torah. ¿Ya? Por eso dice, las ovejas que entren por mí, entrarán y saldrán y hallarán nomen. No leas nomen, lee nomos. Ley, Torah. Si vamos a hablar de pasto en el sentido metafórico, hombre, evidentemente tiene que hablar de Torah, porque dice alimento espiritual. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron, pero el que coma del que yo le dé no morirá eternamente. Y ahora entiendes por qué el Salmo 23 dice que Hashem es mi pastor, yo no estaré carente o disminuido, y Él me conducirá a prados donde hay pastos. Deshe,
Bin otz deshe yarbitzeni. Es el mar a recostar donde hay mucho pasto. ¿Cuál es el pasto? ¿O sea, que vamos a comer hierba, literal? No, es una metáfora. Es una metáfora para referirte al alimento espiritual que te sostiene para vida eterna. Entonces, el que es asalariado, el que va por su propia recompensa, por recibir lo que es de él, no le importa si las ovejas quedan sin pasto. Por eso es que muchos grandes predicadores y líderes y figuras que hay hoy suben porque son como idolatrados, pero no enseñan Torah al pueblo, ¿de acuerdo? No le enseñan Torah, no le dan pasto, porque saben que si el pueblo aprende a alimentarse bien, es un pueblo que no necesita palabras vanas, que no necesita chistecitos, que no necesita que lo entretengan. Es un pueblo que está dedicado a estudiar. Por eso, efectivamente, tú ves que suben como la bruma del mar, ¿verdad? Sube, 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 pero al fin y al cabo es puro aire. No hay nada. Y resulta que es más importante seguro aparecer en una pantalla de televisión o que te firmó el autógrafo fulano de tal. Y resulta que tú en tu vida cotidiana no sabes nada. ¿De acuerdo? No tienes ni la más remota idea de lo que hacer con tu vida usando la escritura. Por eso aquí en este medio hacemos contracultura. Estamos haciendo todo lo contrario de lo que esta gente hace. Porque aquí no estamos buscando famas, ni likes, ni suscriptores, ni nada por el estilo. Estamos compartiendo unos recursos que Hashem nos ha permitido, ¿verdad? Acceder a la lengua, acceder un poco al contexto histórico, conocer cosas que normalmente no se conocen porque lamentablemente en castellano hay un rezago de más de 20 años, y hay que decirlo, hay un rezago en todo, en tecnología, en ciencia, en literatura, en intelecto. Hay un rezago en la lengua castellana. No es de sorprender, y digo solo desde esta perspectiva, ¿no? Una crítica a lo que pasa en el hemisferio occidental, en Hispanoamérica. Decía Stiglitz que la lengua castellana no era propicia para el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? No porque la lengua tenga un problema en sí mismo, es porque el sistema no pone al orden de la lengua castellana los grandes avances en todos los sentidos de la humanidad, en ciencia, en literatura, en hallazgo arqueológico. No, pues te toca leer en inglés como mínimo. Ahora imagínate en el campo bíblico el océano que hay publicado en hebreo o en arameo y que no está ni siquiera en inglés. O sea, imagínate tú, si ya hay un rezago del castellano al inglés de 20 años, imagínate el rezago del castellano al hebreo. Son más de 200 años. Entonces, Hashem nos ha permitido poder acceder, dar ese salto y poner aquí a disposición de todos gratuitamente, ¿verdad? La gracia de Dios, porque como ha dicho, de gracia recibiste, da de gracia. Simple, así es. Y como decía Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no comparto. Y bueno, que Dios nos siga permitiendo vida y salud para seguir enseñando, ¿no? Entonces, esto nos está mostrando una radiografía muy profunda de la diferencia que hay de los frutos de los que andan con quienes no es el verdadero pastor. Cuando Yehoshua, Dios mismo, no es el pastor, no hay Torah, no hay pasto y no hay puerta por la que se entre. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a la salvación es angosto y la puerta es estrecha y pocos son los que lo hallan. Pero amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y la puerta también. Y muchos son los que van por ahí. Entonces no creas que a donde ves masividad de personas, que ves estadios, conferencias de miles llenos allí, no creas que es que allí es donde están bien. Porque eso pasa humanamente. Humanamente somos muy proclives a donde vemos el montón de gente, bueno, ahí es donde es la cuestión. Y resulta que no. En la Torah técnicamente es lo contrario. Mírate tú, Noé.
Era el único en su generación de todos los habitantes del planeta, era el único que portaba la verdad en ese momento. Y todo el mundo estaba en su contra. ¿Y qué dice la Torá? Que solo él, sus hijos y las esposas de ellos fueron los que se salvaron. El resto pereció inundado por el diluvio. Así que tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Que no vamos detrás de cosas grandes y elevadas. Bien, vamos a seguir aquí en Juan. Entonces dice, yo soy el buen pastor y conozco las mías, las ovejas mías, dice. Y ellas me conocen a mí. Esto es otra clave importante, hagamos el resumen. El ser el pastor auténtico y la puerta verdadera te debe conducir a lugares de pastos abundantes, verdes, nutritivos, que salgas y entres con tranquilidad. Porque habla de entrar y de salir. ¿Por qué? Porque en los pensamientos sectarios, por ejemplo, te dicen es que si no estás con nosotros, estás mal. Mírate tú. Si no estás con nosotros, estás mal. O sea, que no puedes salir. ¿Ya ves? Pero el que está con Mashiach sale y entra sin problema. Porque no siente que debe estar en determinado lugar, determinada denominación, determinado sitio para sentirse seguro y bien. ¿De acuerdo? Y puede salir y entrar. Y haya siempre buen pasto. Ojo con esas claves importantes. No te dejes meter de pensamientos sectarios, que solo es con nosotros, que la visión es la nuestra, que ahora es que Dios se ha revelado, que quédate aquí con nosotros, que somos los mejores, o que todo eso tienes que estar atento a lo que te dicen, ¿no? Ahora, la segunda clave, que el buen pastor da la vida por las ovejas. Si eso lo ha dado de ejemplo él, el único y sabio Dios, hombre, los líderes de las iglesias o el líder de una comunidad o de un grupo tiene que estar dispuesto a ir a exponer su propia vida en un sentido, digamos, lógico, ¿no? De lo que es el intervenir por su rebaño. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, etc. Y esto nos conduce a otro punto, y es que un pastor no puede pastorear demasiadas o infinitas ovejas. Por lo que está diciendo ahora, porque yo las conozco y ellas me conocen. Yo me acuerdo que en Barranquilla, por ejemplo, un pastor de una iglesia que era como 3.000, 4.000 miembros, alguna vez como que agobiado, se levantó agobiado y dijo, vaya, aquí hay gente que me llama pastor a mí, yo ni los conozco. Mírate tú, y eso es importante. Aquí está diciendo él que yo las conozco y ellas me conocen. Esa es la importancia del discipulado. A ver, Mashiach andaba con 12. Esos eran los 12. Él no podía decir, no, yo soy el pastor de toda Galilea. De toda Galilea ya he predicado y todos creen en mí, yo soy el pastor de todos ellos. Eso no es tan así. ¿De acuerdo? Y eso que él es Dios. Ahora imagínate nosotros humanamente hablando. Que es muy fácil decir, no, yo soy del pastor, como Pablo lo dijo en Corintios, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy... A ver, que no somos sino de Dios. ¿De acuerdo? Y mírate tú lo que está diciendo. Ellos me conocen, yo las conozco. Les llamo por nombre. Dice, así como conoce a Abba y yo conozco, así como me conoce Abba y yo conozco a Abba. Aquí vamos a hablar de este punto doctrinal importantísimo, crucial para la teología de todo el Evangelio. A ver, algo que hay que decir, por ejemplo, es que el movimiento, como le quieran llamar, raíces hebreas, mesianismo, nazaretismo, judaísmo mesiánico, todas estas novedades que han surgido, ¿verdad? Hay algo que no se ha percibido y es que no tienen teología. No tienen una teología estructurada y sólida del Evangelio. ¿Cómo tuvo peso el Evangelio en el siglo I? ¿Y con qué base se sustenta? Hoy es muy fácil, cualquiera habla de fiesta, de la comida, de las 12 tribus, de los gentiles, de los judíos, habla de judaísmo, habla de templo, esos son los temas. Pero muy pocos se han dedicado a estructurar una teología del Evangelio que te permita abrazarlo con conciencia, con conocimiento relacionado con Mashiach, no conocimiento intelectual. Por eso voy a enfatizar y voy a quedarme aquí
por un momento, puede ser que el resto del vídeo se dedique a esta parte y aún sigamos en la próxima. ¿Por qué? Porque hemos llegado al concepto de Jopatir. Jopatir, que aquí lo han traducido como el Padre. Hace poco empecé a escribir un paper, un documento sobre esto. No lo he terminado, pero voy a compartir algunas líneas importantes que tenemos que saber. Primero que todo, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es Jopatir en griego? O sea, Abba en arameo. Vamos a hacer la equivalencia. El texto griego que está allí dice Jopatir, que traducción literalmente es el Padre. Ahora, llegamos a una disyuntiva. Tengo una palabra que dice el Padre. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva? ¿Cómo entiendo este concepto? Bajo una línea de pensamiento griego, en el idioma griego, o bajo un patrón de pensamiento de la lengua hebrea o aramea, de los judíos. Entonces me tengo que preguntar, ¿quién escribió el Evangelio? Juan, vale. ¿De dónde era Juan? Era de la provincia de Judea, era de Israel, de la tierra de Israel. Ok. ¿Qué lengua hablaba Juan o en qué lengua pensaba Juan? Pues probablemente en hebreo y arameo, que es la lengua materna de los judíos. Ahora, ¿quién está hablando aquí en este capítulo? Está hablando Yehoshua. ¿Dónde nació? En Beit Lehem. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Era judío en toda la letra. Y su genealogía hasta el rey David y hasta el mismísimo Adán. Judío. ¿Qué lengua hablaba Yehoshua? ¿Hablaba griego? ¿Pensaba en griego o pensaba en hebreo y arameo? Ya hemos dado desde el principio del estudio del Evangelio de Juan numerosas referencias de que no pudo haber hablado en griego ni razonado en griego. De hecho, di varios ejemplos de cómo una persona de habla griega nativa no le era posible entender el Evangelio. Porque no está escrito con pensamiento griego, no está escrito como tú y yo lo pensamos. Hace poco que daba una clase me vino un ejemplo de maravilla para explicar esto. Y lo va a entender mucho del lado de Latinoamérica. Decía yo en una clase, mira cómo son curiosas las lenguas. Si yo digo la palabra camión, en México entienden una cosa totalmente distinta de la que se entiende en Colombia. Y es la misma lengua. Camión. En México es un autobús que porta personas. En Colombia un camión es un vehículo que transporta cargamentos, objetos, que no tiene asientos para personas. Mira la diferencia. Si yo digo alberca, en México es una piscina. En Colombia es una pequeña construcción donde se almacena agua. Y nadie se baña en la alberca en Colombia. Pero en México todo el mundo se baña en la alberca. Entonces, ¿el problema es la lengua o es la cultura en la que estás pensando? Ahí hay muchas cosas involucradas, ¿no? ¿Cómo es posible que en castellano entendamos cosas tan diferentes con una misma palabra? ¿Qué pasa? O sea, eso te enseña que no es que mira, que aquí dice camión. Sí, pero oye, ten presente que el que escribió eso es mexicano y para los mexicanos camión significa esto. Ah, vale. Entonces, si ahí dice el Padre en castellano, tú no puedes pensar en castellano. Tienes que pensar en la lengua y en el contexto cultural del que escribió. ¿Quién escribió? Juan. Ok, un judío del siglo I, de hace 2000 años. Y ese salto cultural es el que hay que dar. ¿Qué significaba Jopatir o Abba para los judíos de esa época? Esa es la metodología, esa es la ruta lógica que tenemos que hacer cuando leemos. No apropiarnos del texto en castellano y decir, es que aquí dice el Padre, mira, aquí dice... No. Que no es lo que tú te imaginas, que tú estás pensando en castellano. Tienes que pensar como el autor pensaba. Y así ha pasado. Por ejemplo, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad y no lo vas a entender si no conoces la cultura en la que él vivió.
y a qué se le llamaba determinada cosa o de otra manera. Que si lo lee alguien en la China, bueno, se podrá imaginar algo distinto de lo que él realmente estaba diciendo. Y es allí donde viene el desafío no solamente del que traduce, sino más aún del que explica. Porque, a ver, o sea, a veces me han hecho esa pregunta, o sea, que usted sabe más que todos los traductores. A ver, no, yo no estoy diciendo que sepa más. Que han traducido bien, ahí dice el padre. El problema es que el que traduce no sabe explicarlo siempre. Que traduce cumple una función mecánica, que es decirte lo que dice la palabra. Ahora viene la función teológica, cultural, de trasfondo, que es el que te debe explicar cómo se entiende esa palabra. Así de sencillo. Y Hispanoamérica es un escenario maravilloso porque tenemos una lengua, la lengua castellana, que tiene diferentísimos matices en todos los países. En el mismo Colombia, yo me acuerdo que en la costa decíamos, supongamos, perico, un animalito, y en la zona del interior perico es un café con leche. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Sabes? Porque las palabras tienen un valor que se llama usus locandis. Es decir, usus locandis es lo que significa una palabra para unas personas en particular, en una zona geográfica específica. Si yo digo monte aquí, no van a pensar lo mismo que es en Colombia, porque aquí en España monte es una cosa muy distinta de lo que es en España, en Colombia, perdón. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y lo he visto y yo, wow, me toca aprender español peninsular, porque pensamos totalmente en cosas irónicas muy diferentes. ¿De acuerdo? Pero ¿a qué se debe eso? Al usus locandis. ¿Cómo usan las personas en una región determinada, repito, una palabra específica? Camión, alberca, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bien, nos volvemos entonces al tema. ¿Qué significaba Abba para los que hablaban en esa época? Lo primero que vamos a decir, por ejemplo, es que Jopatir, siendo el equivalente de Abba en arameo, ahora nos pasamos a la página en arameo y preguntamos, cuando un judío del siglo I decía Abba, ¿en qué cosas podía estar pensando? Vamos por niveles. Nivel básico, familiar, coloquial, obvio que todo el mundo sabía, Abba era como llamaban los niños a los padres, de manera cariñosa. Como decir nosotros papi, papá, apá, y así sucesivamente. En América Latina se usa mucho el apá, apá. Bueno, en arameo es abba. Bien, eso es el sentido común, que todo el mundo sabe. Pero cuando llegamos a hablar en sentido teológico, nos pasa como en castellano. No es lo mismo decir padre en un contexto familiar que decir padre en un contexto eclesiástico. Porque el padre de una iglesia es una cosa muy distinta de lo que es un padre en una casa. Y usamos la misma palabra. ¿De qué depende? Del contexto, del nivel y de la circunstancia de la que estamos hablando. ¿Cierto? Padre una cosa de familia, padre otra cosa en la iglesia, y habrá seguramente quizás otro uso para padre en algún otro contexto. Pongamos en un contexto X desconocido. En arameo pasaba igual. Resulta que aparte de ese sentido coloquial que usaban los niños, las personas, abba por cariño, existía un sentido teológico, ¿ok? Y era el que se usó en el Targum. Targum, repito, era la versión aramea de la Biblia. Y cito la gramática de Eliyahu Halevi, que explicaba cómo todas las veces que aparecía Av en hebreo, en arameo se usó Abba. Y él comienza a explicar. A ver, en la Biblia te podemos mostrar cómo David le llamaba Av a Shaul. Explícame eso. Cómo Eliseo le llamó Av a Elías. ¿Qué podría significar? ¿Qué piensas tú cuando te digo que Eliseo le decía Av a Elías? ¿Por qué? ¿Por qué le decía Av? Padre.
Si tú dices, Eliseo decía padre a Elías, ¿en qué sentido? Espiritual, cariñoso, eclesiástico, religioso. ¿En qué sentido le decía esa palabra? ¿Por qué lo usaba? ¿Por qué David le dice Ab a Shaul? Que es sorprendente. ¿De acuerdo? Alguno puede pensar el sentido de superioridad, puede ser. ¿Cuál es ese matiz original que tiene esa palabra en esos contextos? ¿Por qué se dice que fulanito de tal fue el padre de todos los que tocaban lira? ¿Padre en qué sentido? ¿Será que él es el que solamente es el parió a los que tocaban lira? ¿O es que tiene otro significado? Entonces, Eliyahu Halevi Ashkenazi comienza a explicar en su obra de Targum arameo y hebreo que la palabra Ab o Abba tenía, por ejemplo, el matiz de maestro, de discipulador, de tutor. También tenía el sentido de origen. Por ejemplo, cuando dice que es el padre de todos los habitantes de una ciudad, significa es porque él fue el fundador de esa ciudad. No es que los haya parido a todos, sino que también significa eso, fuente, origen, patronímico se llama. Por ejemplo, yo llego a un pueblo, me asiento en un lugar, creo unas casas, vienen gente y yo le pongo nombre a ese sitio, yo soy el padre de ese sitio. No quiere decir que yo parí a todos los que viven allí. ¿Me hago entender? No estoy diciendo eso. Yo soy el padre de esta ciudad. ¿Qué significa que soy el padre de esta ciudad? Que yo le puse nombre, yo la fundé y las cosas se hacen aquí como yo las empecé a enseñar o a dirigir. En ese sentido soy el padre de esta ciudad. Por ejemplo, a propósito del castellano, decíamos padre de familia, padre en la iglesia y podemos decir, por ejemplo, padre de la lengua castellana. Por ejemplo, el Quijote es uno de los padres de la iglesia. ¿Qué significa? De la lengua castellana. ¿Qué significa eso? Hombre, que él fue de los primeros que empezó a escribir y utilizar la lengua de manera literaria, le dio un estilo, le dio una personalidad, pero no está diciendo que él parió la lengua castellana, ni que él es el que la originó. No, le está dando esa categoría, le está dando ese linaje, le está dando esa identidad, es la palabra clave. Entonces podemos ver cómo Abba tiene esos matices en la lengua hebrea que aún en castellano los podemos saborear, pero no estamos acostumbrados. Cuando leemos aquí el Padre, enseguida nos imaginamos al Señor de barba mayor, el anciano, y Jesús como el jovencito. Esa imagen hay que borrarla de nuestra mente. Hay que repensar. Cuando Yehoshua está hablando aquí, dice, así como Abba me conoce. ¿Qué es Abba? ¿A qué le llamaba Yehoshua Abba? ¿Ok? No pensar como el señor de la barba que está ahí como rechoncho en una butaca, en una silla, y Jesús el que está haciendo todas las cosas, ¿no? No. ¿A qué se refiere él aquí cuando dice que así como Abba me conoce, yo conozco a Abba? Yo conozco a Abba. Miren que los apóstoles se acercaron a él y le decían, muéstranos a Abba. O sea que era algo muy común. De hecho, Pablo inclusive utilizó la expresión Abba. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción de hijos por el cual clamamos Abba. ¿Cómo nosotros clamamos Abba? ¿Será que Dios es Padre de nosotros? ¿En qué sentido? Si lo decimos a Dios Abba, supongamos, ¿por qué le decimos Abba? ¿Porque Él nos parió? ¿Porque somos hijos literales de Él? Hombre, como mucho podemos decir que somos hijos adoptivos. Adoptivos, esa sería una forma de entenderlo. Pero resulta que si en el contexto lo leemos, cuando Pablo cita en 2 ocasiones, creo que es en Romanos y creo que es en Gálatas, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, es porque estamos recibiendo de Dios ¿qué? Identidad. Estamos recibiendo, como dice otra parte en Filipenses, vamos a leerlo, de quien toma nombre toda familia. Vamos a leerlo. Eso se encuentra en Efesios 3:15. Vamos a leer ese pasaje que es preciso para este tema que estamos leyendo.
Vamos a leer desde el versículo 14. Miren lo que dice. Vamos a ver. El 14 dice, porque él, vamos a leer desde el 13, pero ahora en Yehoshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, o sea, la sangre de él. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De acuerdo? Y más abajo leemos donde dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Creo que era el... Vamos a ver. Un segundo, que vamos a leer ese versículo que es clave. Dice, Efesios 3:15. Efesios 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estamos en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer Efesios 3. Efesios 3 dice así, vamos a leer desde el 14. El verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante Abba de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué es Abba? Abba entonces es el amor entrañable que aún no se ha revelado y aún no se ha manifestado. Es el origen de Mashiach. ¿Quién es el origen de Mashiach? Abba. ¿Y a qué se le llamó Abba? ¿De dónde viene Mashiach? Nació ¿de quién? De Dios. La idea de que haya un Salvador que venga y muera, ¿de quién nació? Pues de Dios. Entonces estamos hablando que hay un Dios y un Mashiach. No, estamos hablando de la idea. La idea. El Abba de Mashiach es el mismísimo Dios. Como le explicaba hace poco, Dios, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, si Él dice que para cumplir su promesa tenía Él que morir, pues ¿quién va a más morir sino Él? ¿Acaso Él juró por otro? ¿Acaso Él, cuando Él juró, dijo, mira, Abraham, vamos a hacer esta entrega de garantías y de promesas, pero voy a poner de garantía aquí a mi hijo? No yo, sino a mi hijo. Juro por mi hijo que te voy a cumplir. No. Dice que juró por sí mismo, no por otro. No puso al ángel Gabriel, no puso a Miguel, no puso ningún otro ángel. La carta a los Hebreos dice que no sujetó el mundo venidero, o sea, el conjunto de todas las promesas maravillosas que aún no se han manifestado. No sometió el mundo venidero, no lo sujetó a los ángeles. No lo sujetó a los ángeles, lo sujetó a él mismo. Eso depende de mí en persona. Por eso dice, doblo mis rodillas ante el Abba de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Es decir, ante la fuente de donde vino el Redentor. ¿Quién es la fuente donde vino el Redentor? El mismísimo Dios. De Dios salió la iniciativa de venir Él en persona a salvar. Por eso dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Ruach. ¿Ruach de quién? ¿De Abba, como si fuera el Padre, una persona distinta? ¿O el Ruach de Mashiach? Sí, para los que piensan que son dos. Es uno solo. La idea, el proyecto Mashiach nació de Dios. Dios es llamado Abba por cuanto de él proceden todas las cosas. Ahora dice, Mashiach estando aquí, dice, así como yo conozco a Abba, es decir, de quien proceden todas las cosas, y Abba me conoce a mí. No está hablando de una persona distinta, está hablando de quien proceden todas las cosas. Y luego que termina diciendo, Abba y yo somos una misma cosa. Abba y yo, uno somos. Mira qué contundente lo está diciendo ahora. ¿Qué está diciendo? Ustedes me pueden estar viendo a mí ahora como un humano enclencle, un humano aquí que puede venir cualquiera y atravesarle una lanza, pero ustedes tienen que saber que Abba y yo somos una misma cosa. Si te metes conmigo aquí, te estás metiendo con Abba, porque yo de Abba he venido. Yo estoy aquí es por las promesas que él hizo al principio, ese que tú llamas
el Dios último, ese soy yo. Yo estoy aquí por las promesas que le hice a Abraham. Yo estoy aquí poniendo mi cuerpo, mi pescuezo, porque yo soy el buen pastor. Cuando tú, ¿qué crees que David, en quién estaba pensando David cuando dijo Hashem es mi pastor? Estaba pensando en mí, diría Yehoshua. Yo soy el buen pastor. Y lo he venido a demostrar, que no es palabrería, que no es palabra vana. Aquí he venido a poner mi pescuezo, que eso no lo hace cualquiera. El mismo apóstol Pablo lo dijo. A lo sumo humanamente alguno osaría morir por el justo. Pero ¿quién muere por un injusto? ¿Quién muere por un impío? Tiene que ser alguien que tiene un compromiso tan profundo consigo mismo, haber hecho un juramento tan irracional, óigase bien, irracional para nosotros, como para venir él a morir en lugar de los pecadores. Porque ¿quién de los humanos es justo, santo y bueno delante de Dios? Nadie. Entonces, esa es la pregunta de la irracionalidad. Hagamos la pregunta. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a venir aquí a morir y a dejarse escupitar y latigar y pisotear y blasfemar y de todo? ¿Qué crees que lo motivó a él a venir aquí? El amor por su palabra. El respeto profundo por su palabra. Él dijo que iba a hacerlo y lo hizo. Como dice un salmo, Él ordenó que los cielos fuesen creados y fueron creados. Él ordenó que la tierra existiera y existiera. Eso es lo que te quiere enseñar Génesis. Cuando tú leas Génesis, que dice, que parece repetitivo, parece como monótono, ¿no? Y dijo Dios, sea la hierba, y surgió la hierba. Y sean los animales, y surgieron los animales. ¿Qué te está enseñando? Que todo lo que Él dice, lo hace. Todo lo que Él dice, lo hace. Si Dios le dijo a Abraham, Abraham, tranquilo, que si tú te mueres, aunque yo tenga que venir aquí a morir en persona, voy a venir. ¿Sabes? Por eso es que Abraham se murió tranquilo. Abraham se murió tranquilo. Vale, Señor, yo te creo, sé que es así. Yo estaba ya en Babilonia, tranquilo, una noche cualquiera, y tú me has llamado y me has mostrado unas maravillas. Y si ahora además tú me dices que aún tú mismo vas a morir aquí para garantizarme eso, ya está, no necesito más. Entonces, Yehoshua, Hamashiach, no es otra cosa que Dios aquí en persona cumpliendo su promesa. Por eso no es que exista el Padre por una parte y el Hijo por otra parte, que no son dos, es Él mismo cumpliendo lo que como Abba prometió. Y por eso dice, Abba y yo somos una misma cosa. No creas que yo soy el chivo expiatorio aquí, que Él está ya tranquilo en su deidad y entonces mandó a un pobre siervo a que viniera aquí a morir sin que entendiera ni siquiera por qué. No. Abba y yo somos una misma cosa. El mismo que se manifestó a los padres, el mismo de quien procedió la hierba, cada ser de este mundo, el mismo de quien proceden todas las cosas, soy yo. Y estoy aquí cumpliendo una cita conmigo mismo. Estoy aquí cumpliendo la palabra y el compromiso que yo hice y el respeto que le tengo a mi palabra. Por eso es que llegamos a esa hermosa ilustración de Efesios. Dice a los maridos, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿De acuerdo? El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque estás cumpliendo como varón, como hombre, las promesas que has hecho por encima de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y eso se proyecta o se percibe como amor a tu esposa, pero en cierto modo es respeto por tu palabra. El talante que tienes para garantizar lo que has prometido. Fíjate tú, y por eso dice que en esa voluntad de Él es que nosotros somos santificados. Es en esa voluntad de Él, en ese querer de Él, porque Él se obligó a sí mismo por juramento a cumplir su palabra. Cuando Él se obliga a sí mismo, nosotros somos unos beneficiarios de eso. Por eso dice en profeta Ezequiel, no lo hago por ustedes, casa de Israel. Lo hago por amor de mi nombre, el cual ha sido profanado por ustedes entre los gentiles. Pero como yo tengo unas promesas que cumplir, a mí no me importa lo que ustedes estén haciendo. Yo voy a cumplir con lo mío.
Por eso el apóstol Pablo decía, en tanto que dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Tú no tienes que depender tu paz de lo que el otro haga. Tú tienes que pagar tu cuota, ¿de acuerdo? Tú tienes que pactar con lo tuyo, cumplir tu compromiso independiente. Aquí me pregunto, independientemente de cómo te sientas, cumples la palabra en caso de un esposo. Es que estamos siguiendo el ejemplo del Yar. Es que no podemos dar respuestas así como generales porque habría que conocer cada caso, ¿no? Supongamos que un esposo se casa, supongamos en mi caso, yo me he casado, y yo tengo unos compromisos que cumplir indistintamente, hasta que sea ya, digamos, hasta que haya causado todas las cosas. Ya es que la otra persona no quiera vivir. Eso es otra cosa distinta. Pero tu palabra es que dijiste que ibas hasta la muerte tienes que ir. Ahora, la otra persona es la que ella misma se va a desvincular del beneficio de tu promesa. ¿Me hago entender? Si tú has dicho que vas a vivir para siempre hasta que la muerte los separe, es la otra persona la que se va a desvincular, no tú. Tú estás, por eso dice el proverbio, cuidado cuando te atas con los labios de tu boca, porque tienes que cumplir lo que has dicho. Ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Entonces, simplemente tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que una relación de pareja, solamente el que demuestre que no está dentro del pacto es el que se va. Por eso es el incrédulo el que quiere o el que tiene que buscar divorciarse, no el creyente. Eso lo he dicho siempre, ¿de acuerdo? Aquí dice Eric, cuando dice y será llamado Hijo del Altísimo, ¿es un título de Adonai? Sí, el portador del Altísimo. Hemos dicho que Ben, hijo, es portador. Simple, portador del Altísimo. Es decir, Él es el que trae y el que porta de arriba hacia nosotros todas las promesas. Y por eso es que Él es el que porta de la tierra hacia el cielo toda nuestra desgracia. ¿De acuerdo? Por eso es el Hijo. ¿Por qué Dios se llama Ben? Porque es portador. No es que haya el Padre y el Hijo, no. Dios, el único y sabio Dios, se llama Abba porque de Él proceden todas las cosas, sobre todo las promesas, los juramentos, las garantías. Pero ¿por qué el único y sabio Dios se llama Ben? Porque Él es el portador. Él es el que vino a traer las promesas aquí y a cumplirlas, y Él es el que se lleva cautiva nuestra cautividad para hacer la reconciliación. Así de sencillo. Entonces no es que haya el Padre y el Hijo por otra parte. Es una sola, el único y sabio Dios que se ha manifestado en el nombre de Joshua HaMashiach. Entonces cada vez que el Mesías habla con Abba es como afirmando la fuente, correcto, que originó la promesa por la que vino a la tierra. Sí, correcto, así es. A ver, aquí está preguntando alguien, pero no alcanzo a ver el resto del comentario, así que hasta ahí puedo decir correcto. Eso es, entonces no es que Yehoshua hable con Abba, eso es un diálogo literario. El otro día yo decía el ejemplo, se le preguntó a la Torá, se le preguntó a los profetas, se le preguntó a los escritos, entonces ¿son qué? ¿3 personas? No son 3 personas, son 3 instancias de la palabra de Dios, pero no son 3 personas. La Torá respondió una cosa, la profecía respondió otra y los escritos respondieron otra cosa. Entonces si yo hablo con la Torá, y luego dije que hablé con los escritos, no estoy hablando con 2 personas, estoy hablando con 2 contenidos, con 2 términos de la palabra de Hashem. Entonces cuando Yehoshua decía Abba y clamaba Abba y Abba, está apelando a todas las promesas que hacen que Él esté aquí, en ese momento histórico. Y ya seguiremos estudiando esto con mucha más profundidad. Lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Quiero hacer un recuento de cómo hay mucha enseñanza profunda cuando Él dice que Él es la puerta, cuando Él dice que Él es pastor, todo lo que está implícito ahí. Y luego dice que hay un conocimiento íntimo entre las ovejas y Él como pastor. Y hace la similitud, dice, así como yo conozco a Abba y Abba me conoce a mí. ¿Cómo así? Claro, porque las ovejas son las que yo he escogido y les he enseñado y les he puesto nombre y todo lo demás. Bueno, de una manera análoga, algo así hay. El único y sabio Dios que se le reveló a los patriarcas y le hizo tantas promesas es el mismo que está aquí cumpliendo. Esa es la analogía.
porque Él está cumpliéndole a su rebaño la palabra que le dio, indistintamente de lo que hagan las ovejas, indistintamente de lo que haga el rebaño. Por eso dice que Dios es perfecto, porque hace salir su sol sobre justos e injustos, indistintamente de lo que hagan, porque Él siempre cumple su palabra. Baruch Hashem. Entonces con esto nos vamos a despedir por hoy, Javerim. Ya seguiremos profundizando. Ya descargaré este vídeo y lo subiré en YouTube posteriormente, a ver si termino de arreglar los problemas técnicos que se hayan dado allí con el tema del YouTube y de la conectividad a través del PC. Pero bueno, les deseo un Shabbat Shalom, un Shabbat lleno de Shalom a todos, en el Shalom que Él nos da, que sobrepasa todo entendimiento. Nos vemos entonces la próxima. Shabbat Shalom.